música, ¿verdad? Cristiana, pero la palabra de Dios dice, hermano, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está de menos decir, ¿verdad? Que la alabanza es la que prepara el corazón de los oyentes, pero la vez es la palabra de Dios la que hace cambiar al individuo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si se ponen de pie. Vamos a abrirlo en el libro de Segunda de Samuel 9, del 1 al 7. Segunda de Samuel 9, del 1 al 7. Este mensaje se titula Una silla para usted en la mesa del Señor. Todos hemos sido convidados, todos somos invitados, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único unigénito para que todo aquel que en Él cree, fíjese, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todos somos convidados. Desafortunadamente no todos escuchan el mensaje de salvación. Pero véase lo que dice, por favor, el libro de Segunda de Samuel 9, del 1 al 7. Lo vamos a leer antifonalmente, yo leo el primero y usted lee el que sigue. Dice la palabra de Dios así, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, yerno de Babá. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodobar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Todos leemos el 7, por favor. Dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vamos a orar. Gracias, Dios amado, por su palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Por favor, que su Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, que su palabra se haga rema en nuestras vidas, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que al salir de este lugar podamos salir edificados, consolados, Señor, y exhortados. Señor, te pedimos, Padre, que borre nuestras rebeliones, Señor. Haga, Señor, tu voluntad en nuestras vidas y que podamos ver un cambio, Señor, interno, Señor, que podamos hacer un análisis introspectivo en cada uno de nosotros, Señor, para poder ser diferentes, Señor, que no podamos ser lo mismo que fuimos ayer, Señor, y mucho menos lo mismo que hemos sido esta mañana, Señor, que podamos ser personas diferentes, pero que todo se haga, Señor, por medio de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Vemos aquí una historia de la cual nosotros hemos escuchado mucho, ¿verdad? Hemos leído, es una historia muy fascinante, quizás la más fascinante que hay en el libro de Samuel, la segunda de Samuel. Y tenemos incluso un canto, ¿verdad? Que lo entona, si no me equivoco, Dani Berríos, fíjese, que se llama, ¿cómo se llama ese canto que dice Dios te mandó a llamar, ¿verdad? Y es el llamado, fíjese, eso es como una analogía de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Dios tiene una mesa y Dios quiere bendecirle a usted. Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros, pero como es normal, el ser humano siempre cuando le dan la opción del bien o el mal, desafortunadamente escoge el mal, fíjese. ¿Por qué? Porque el mal muchas veces tiende a ser mucho más apetitoso, tiende a ser mucho más placentero que el acercarse a Dios. Y de hecho tenemos varias
historias que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dice también que hay una puerta ancha y hay una puerta angosta, de la cual la mayoría le gusta entrar por ¿cuál puerta? La angosta, porque es más fácil. A muchas personas les gusta lo más fácil, ¿es cierto? En la vida hay cosas fáciles y hay cosas difíciles, pero realmente a todos nos gustan las cosas más fáciles. ¿Por qué? Porque dice usted, no necesita mucho esfuerzo, no necesito invertir mucho de mis capacidades. Entonces nos conformamos muchas veces con las cosas mediocres, pero la palabra de Dios dice que tiene algo mejor para nosotros. Fíjense, aquí vemos la historia, hermanos, de este hombre llamado David, que de acuerdo a la palabra de Dios dice que era de acuerdo a ¿qué? Al corazón de Dios. Fíjense, David era un hombre que como ser humano era pecador, como cada uno de nosotros. Todos los seres humanos pecamos. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Y David no era la excepción, fíjese. De hecho, David cometió pecados, ¿verdad?, abominables ante los ojos de Dios. Y él se arrepintió. Pero el que se haya arrepentido no quería decir que él no iba a pasar consecuencias por ello. En nuestra vida hay consecuencias, ya sea para las cosas positivas que hacemos o las cosas negativas. Esa es la ley de la vida, tenemos consecuencias en la vida. Y fíjese que vemos aquí grandes cosas que pudo hacer David, ¿verdad? Era un gran guerrero. De hecho, ¿verdad?, hay cantos que dan a conocer a David como el gran guerrero, ¿verdad? Pero tenemos, ¿cuál se acuerda usted? ¿Qué se acuerda primero usted de David? Desde joven, desde niño. ¿Qué fue lo que hizo? Esa proeza grandiosa que hizo. Derrotó a un gigante, lo dice la palabra de Dios. Derrotó a un gigante y no le tuvo miedo, hermano. Era chiquitito, fíjese. Y vio a un gigante, ¿verdad? Y no le tuvo miedo. Y le dijo, de hecho, no vengo contra ti con espada y jabalí, vengo contra ti en nombre de ¿quién? El nombre del Señor. Cuando usted va solo, o cuando usted quiere hacer las cosas por usted mismo, usted no lo va a poder lograr. Pero le aseguro que si usted va de la mano de Dios, usted lo va a poder lograr. La palabra de Dios nos dice que todo lo podemos ¿en qué? En Cristo, porque Él nos da la fortaleza. Él también, hermano, fíjense que lo envidió el rey Saúl, ¿verdad? E incluso lo odiaba el Saúl, ¿verdad? Recordemos que Saúl llegó a ser rey de Israel. Hace amistad con el hijo de Saúl, que fue Jonathan, fíjense, hijo del rey Saúl. Y luego, hermano, se convierte en rey, ¿verdad? David se convierte en rey, llegó a conquistar y poseer muchas tierras. ¿Por qué? Porque era un hombre guerrero, era un hombre que y estaba, dice, con la mano de Dios. Y se convirtió, hermano, en un invencible guerrero, por lo cual su pueblo, hermano, tuvo muchas bendiciones con eso. Pero al pasar el tiempo, hermano, sabíamos que Saúl no era de mucho parecer hacia David, ¿verdad? Saúl le decía muchas cosas que ¿verdad?, incitaban a la guerra a David. Sin embargo, David no era quizás como muchos de nosotros, que a veces alguien nos hace algo y ¿qué es lo que hacemos con las personas? Tendemos a guardar resentimientos, tendemos a guardar incluso odio. Pero cuando David era rey, hermano, a pesar de él estar en la cúspide, no se olvidó de dónde él había venido. Y siguió siendo un hombre con una temple increíble. Era un hombre sencillo. Era un hombre que decía él que era mejor estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de la casa del Señor. David se cuenta que, hermano, él lloraba ante la presencia del Señor. Él se gozaba en la presencia del Señor. Tenemos incluso muchas historias donde habla de que danzaba, dice la palabra, que danzaba como los corderitos de la manada. Él se regocijaba en todo lo que era su Dios. Y llegó a un punto en el cual él pecó, ¿verdad? Y no vamos a entrar en tema de ello, ¿verdad?, en detalles, pero este pecado le tuvo muchas consecuencias graves. Pero cuando él se dio cuenta del error, las decisiones que él había tomado, ¿qué es lo que él hace? Él derrama su corazón y le dice: Señor, soy el oprobio de los hombres. Le quiso decir que era lo peor que él era. Y él se humilló ante Dios, hermano.
qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice la Escritura, hermanos, que Dios ve de lejos al altivo de corazón, pero ve de cerca ¿qué? Al humilde de corazón, al pobre de espíritu. Muchas veces en la vida nos vamos y con una soberbia increíble, ¿verdad? Somos personas a veces rebeldes, somos personas, ¿verdad?, con un ego increíble. Y dice la Escritura, hermano, de que Dios no puede lidiar con nosotros si usted tiene un corazón altivo. De hecho, dice la Escritura que el que se ensalza, ¿qué pasa? Será humillado. Pero el que se humilla, Dios lo ensalza. Así que no tratemos de venir a Dios con un corazón arrogante, no tratemos de venir a Dios con un corazón soberbio, porque Dios desprecia eso. Dios ama a aquella persona que se arrepiente genuinamente, porque a veces nos arrepentimos solamente de labios, pero Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos con un corazón. ¿Y cómo se va a ver eso? Por nuestros frutos. La palabra de Dios dice que por nuestros frutos nos conoceremos. Véase lo que hizo el rey David a pesar de tener muchas, ¿qué le puedo decir? Cosas que tenía Saúl en contra de él. Saúl quería eliminarlo, fíjese. Saúl quería, incluso lo mandó a matar. Pero lejos de ello, lejos de guardar rencor, lejos de ser una persona rebelde, lejos de ser una persona, ¿verdad?, con un carácter, hermano, que no se podía llevar con todos, él hace algo increíble con la misma familia de alguien que era su enemigo. ¿Qué hace usted con sus enemigos? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hacemos cada uno de nosotros con nuestros enemigos? Muchas veces los queremos tener de lejitos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos manda a hacer el Señor con nuestros enemigos? ¿Qué es lo que dice? Que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. Eso es algo fuera de lo ordinario, hermano. Porque es normal que usted ame a las personas que le amen a usted. Pero imagínese amar a las personas que le han hecho daño a usted. Eso es increíble. Por eso si nosotros tratamos de entender a Dios de una forma obvia, no lo vamos a entender, porque Dios trasciende más allá de nuestro entendimiento. Porque eso es correcto, vemos como algo apropiado, ¿verdad? Odiar a las personas que nos causan mal. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que lo amemos. Es fácil amar a los que tenemos cerca, ¿verdad? A nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos. E incluso damos la vida por nuestros hijos. Pero ¿qué tal por el vecino que le ha hecho daño a usted? ¿Qué es capaz usted de hacer por esa persona? Fíjese, la palabra de Dios nos manda incluso a amar a esas personas. Es decir, no importa lo que nos haya hecho las personas o que las personas sean tan malas con nosotros, la Biblia nos manda a nosotros a amar a esa persona. Ahora bien, el amor viene con ¿cuál es la condición del amor? El amor, nosotros tenemos que amar a las personas, pero también tenemos que hacerle ver del error de su camino. ¿Ok? Entonces, miren lo que hizo el rey David, hermano, ahí no pierda su vista en el párrafo que hemos leído en 2 de Samuel. Si usted ve allí, léalo del 2 de Samuel, por favor, del 1 al 4. Vea lo que dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Él quería hacer algo por la familia que le había causado daño. A veces nosotros entre la misma familia, no es cierto que a veces ni entre nosotros mismos nos sabemos llevar bien, ¿no es cierto? A veces ni entre la familia muchas veces nos visitamos, porque hay ciertas rencillas, hay ciertos problemas. Y el rey David, cuando estaba en la cúspide, ¿verdad?, del poder, de la fama y de todo su auge de poderío, fíjese, él pudo haber dicho: bueno, Saúl me causó daño, ¿verdad? Que se friegue su familia, pero no dijo así. Mire lo grandioso que él hizo ahí. Él vio y preguntó acerca de la familia del rey que lo odiaba a él. Y dice que ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Jonathan era el hijo de Saúl. Y dice: había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo.
el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. O sea que aparte de que a David lo habían dañado, ¿qué es lo que él quería hacer? Misericordia. Cuando a usted y a mí nos causan daño, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Qué es lo que Dios nos manda a tener con ellos? Misericordia. Cuando Jesucristo vio a los pecadores, hermano, y que vio a la gente haciendo daño, ¿verdad? Adorando ídolos, y la gente tenía aquella costumbre de hacer la maldad, ¿verdad? Veía gente paralítica, veía gente ciega, veía toda ese mundo secular, ¿verdad? Que usted y yo vemos hoy en día, y usted se pregunta, pero ¿por qué esa gente anda haciendo cosas malas? ¿Por qué esa gente se comporta así? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que tuvo Jesús con ellos cuando les vio? Tuvo compasión. Palabrita que muchas veces carece de nuestro léxico, carece de nuestra mente, carece de nuestra vida. Porque la compasión le lleva a usted a hacer más allá de lo que la mayoría pueden hacer. Y eso se convierte en carácter. El carácter es lo que le diferencia a usted entre la mayoría de personas. El tener un carácter significa que usted es una persona diferente. No vamos a hacer, dice la palabra de Dios, no hagáis lo que el mundo hace. Porque hacer lo que el mundo hace implica, hermano, hacer lo que hace la mayoría, hacerlo más fácil. La palabra de Dios dice que hay una puerta angosta donde usted y yo podemos entrar, pero van a haber limitaciones, ya no va a poder hacer lo que usted quiera. Dice la Escritura que la gente no viene a Dios, ¿por qué? ¿O para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. El mundo no viene a Cristo porque está pensando, oh, tengo que dejar la bebida, tengo que dejar los vicios, tengo que dejar los placeres. Y entonces empiezan a ver el Evangelio como algo que no, eso no es para mí. Pero hay una mesa tan bonita, y no es la mesa de cualquier persona. Es la mesa precisamente de Dios, la mesa del Rey, que le invita a usted a venir a los pies de Cristo. Entonces, después le contestan a Jesús, le contestan a David, y le dicen, entonces el Rey le respondió, ¿dónde está? Y Siba respondió el Rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, y en Lodebar. Usted habrá escuchado quizás el canto, habrá escuchado la historia de Mofiboset, ¿verdad? Mofiboset, donde dice la Escritura de que cuando nació, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Alguien sabe qué fue lo que le pasó? Se le cayó a la que estaba cuidándolo. Y como se le cayó, ¿qué pasó con sus piernas? ¿Qué pasó con su cuerpo? Dice que quedó lisiado. Lisiado es una persona que ha quedado handicap, ¿verdad? Que ha quedado sin sus movilidades motrices. Entonces dice la Escritura, hermano, que se cayó había este hombre que se llamaba Mefiboset, y había quedado inválido, lisiado. Y dice que no podía ni caminarse, de acuerdo a la historia que sabemos, ¿verdad? Iba de arrastrado. Fíjense. Y otra cosa muy importante que dice la Escritura es que era Lodebar, vivía, hermano, en lo más remoto, no era un lugar que podríamos decir usted y yo que era prominente, no era un lugar de lujo, era un lugar, dice la Escritura, muy pobre. Había una tierra que no daba tierra fértil. Había en ese lugar solamente, ¿qué dice? Miseria. Desafortunadamente muchas personas les habla a ustedes el Evangelio y prefieren la miseria. Ayer estábamos leyendo el devocional con mis hijos, y yo le dije el día de mañana, quisiera que ustedes dijeran qué bueno es tener las Biblias en nuestra mesa y no tener otras cosas, no tener vicios. Hay personas que, hermanos, que en vez de tener Biblias tienen cervezas, tienen drogas en sus mesas. Y me pregunto qué estarán enseñándole a sus hijos. Nuestros hijos nos van a reclamar el día de mañana, hermano, los valores que les hemos enseñado. Como padre, Dios nos ha prestado a nuestros hijos para dar lo mejor y hacer lo mejor para ellos. ¿Sabe cuál es el éxito de su padre? El éxito de cualquier padre y madre no es solamente ver a sus hijos verlos graduados, verlos casados, verlos con hijos. Y esa es parte de la vida. Pero ¿sabe cuál es el mayor logro que tenemos que tener como padres? Es ver a nuestros hijos desarrollados y que tengan esos valores de la palabra del Señor. Nunca nadie en la vida se ha quejado por ser una persona cristiana, se ha quejado por haber dejado el camino cristiano.
Nunca nadie se ha quejado por hacer lo bueno, porque lo bueno siempre trae buenas consecuencias. Lo mismo lo malo trae malas consecuencias. Entonces entienda que como padre, Dios nos ha prestado a nuestros hijos, pero usted tiene que hacer lo mejor. No le digo lo imposible porque eso solamente Dios lo puede hacer, pero usted tiene que hacer lo que esté a su alcance para mostrarle y enseñarle a sus hijos los mejores valores. Hay padres que podrán decir, no, es que mi hijo es duro, pero no es para que se lo coma, es para que lo instruya. Los hijos, hermanos, son como esponja. Desde pequeñitos hay que instruirles, dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fueren viejos no se apartará de él, en el camino del Señor. Obviamente si usted le está enseñando cosas que son inmorales, ellos lo van a aprender. Si le estamos enseñando cosas que no edifican, lo van a ellos a aprender. Así que es importante eso, pero véase, hermano, Mefiboset, mire lo que significa, esparce vergüenza. Mire lo que significa este nombre. Cuidado con los nombres que le ponga a sus hijos. Algunos Jacob aquí, algunos que se llaman Jacob. Jacob, usted sabe qué significa, ¿verdad? Jacob significa tramposo. Hay personas, he escuchado nombres que le dicen, que se llaman, de mujeres, fíjate, que se llaman Dolores. Imagínense qué piensa la gente cuando le dicen Dolores, ¿verdad? ¿En qué pensará la gente cuando le dice, hermanos? La palabra de Dios nos habla acerca de este hombre que se llamaba Mefiboset y dice que daba pena, es una persona que causaba vergüenza. Y recuérdese que los seres humanos somos crueles muchas veces. Somos crueles porque la misma palabra del Señor dice que nosotros discernimos y juzgamos de acuerdo a ¿qué? A nuestra apariencia. Solamente vemos lo que está a nuestros ojos. Y dice la Escritura, hermano, de que no sabemos discernir más allá de la apariencia. Y nos da un ejemplo de la Escritura, que si alguien viene a nuestra iglesia, viene con un saco, versus a alguien que viene un poquito andrajoso, ¿dónde vamos a sentar a la persona que trae un saco, que viene con bien vestida? Contrario a la persona que tiene mal olor, ¿dónde lo vamos a sentar? Mire, allá en la esquinita, allá hay lugar para usted. Y esa es la conducta del ser humano, desafortunadamente. Juzgamos siempre de acuerdo a la apariencia de las personas. Entonces, hermano, es muy probable que usted se pueda identificar con algo que le estaba pasando a Mefiboset. Quizás le despreciaron a usted de niño. Muchos tenemos historias desagradables. Muchos tenemos historias, hermano, en las cuales nuestros padres quizás no fueron lo suficientemente responsables. Algunos de ustedes quizás padecieron abuso de sus padres, tipo de abusos, ¿verdad? Que hay entre abuso físico, hay abuso emocional, hay diferentes tipos de abusos. Y quizás usted no era lisiado como handicap, pero quizás quedó con traumas en su vida. Y piensa usted que quizás ahí terminó todo. Pero déjeme decirle, Dios tiene una mesa preparada, una silla preparada a la mesa para usted. Entonces, hay muchas cosas que quizás alguno de nosotros pueda identificarse con él. Su padre y su abuelo, hermano, murieron al mismo día. Jonathan murió ese mismo día junto con el abuelo. Pero ese hermano perdió la oportunidad de ocupar. Si Saúl era rey, a su hijo le tocaba también ¿qué? Ser rey. Fíjese, Mefiboset, aunque daba lástima, ¿qué sangre tenía? Dice que ¿verdad? Los reyes tienen sangre azul. Yo nunca he visto sangre azul. Pero tenía la corona, usted sabe, incluso los reyes actuales. ¿Quiénes son los que suceden la corona? Los hijos. Y ahí va, los hijos de los hijos. O sea que es solamente gente de la misma familia. Y le cuento algo, fíjese que hay algo muy, muy importante en la historia antigua acerca de esto, de los reinos. Pero fíjese que entre los reyes, para que el reinado no se diera a personas extrañas, ¿sabe qué hacían? Convivían entre ellos, siendo hermanos, siendo primos, haciendo esas cosas en el pasado. Y quizás en el presente harán lo mismo. Pero eso se hace para conservar, dicen ellos, el reinado. Entonces, a Mefiboset, ¿verdad? Por descendencia, ¿a qué tenía derecho él?
a ser de la realeza también. Sin embargo, ¿qué estaba dando él? Estaba dando pena, estaba dando vergüenza. Como muchas personas, dice la palabra de Dios, fíjese que a usted y a mí, Dios nos predestinó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para que fuésemos salvos en Él. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué anda haciendo usted, amigo, que nos ve por las redes sociales? Dios tiene una mesa preparada para usted, una silla preparada para usted. ¿Por qué anda dando lástima? ¿Por qué anda en placeres que usted sabe que solamente le satisface momentáneamente? La droga solamente hace un efecto momentáneo, pero ¿qué pasa con las personas después del efecto de la droga? Vuelve su problema. El borracho, ¿qué es lo que hace? Ingiere alcohol, ¿verdad? Y el alcohol disipa, fíjese, el uso de sustancias, ¿verdad? El uso de drogas, sí le da a la persona una especie de espejismo, le hace pretender, le hace creer de que todo está bien, ¿no es cierto? Pero después el efecto pasa y el problema ya se quitó, el problema que tenía ya se quitó. No, el problema sigue. Pero hay algo que llena, en la cual dice la Escritura, hermano, que el que bebiere de esa agua nunca tendrá sed. Y el que comiere de su pan, dice, nunca tendrá hambre. Y es la que nosotros hemos experimentado ahora, en la cual no tenemos ni hambre ni sed, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque nuestro Dios suple nuestras necesidades. Entonces, hermano, las tierras, fíjese, de su padre y abuelo, las pierde porque otro rey había conquistadoles. Imagínense, siendo de la realeza, vienen y son conquistados, ¿verdad? Pierden el reinado. ¿Y dónde quedan estas personas, aunque sean de la realeza? Los despojan de su lugar. Y al huir de la guerra, escuche bien, hermano, cuando huyó de la guerra fue cuando se cae Mefiboset, se cae y queda lisiado, como le expliqué anteriormente. Y por fuera, hermano, y por si fuera poco, hermano, Lodebar era una tierra que era pura miseria, y era una tierra desolada, era árida. Una tierra árida nunca produce frutos, fíjese. No había pasto, era tierra de soledad, era tierra de, hermanos, de fruto desértico. No había nada que hacer ahí. Era una tierra, si usted le puede decir, de maldición. Y estaba ahí. Todos nosotros estábamos, dice la Escritura, ¿de qué manera? Muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en una tierra desértica, no había esperanza para nosotros. Pero Dios le plació enviar a su único hijo, morir por usted y por mí. Darnos ese regalo, dice la Escritura, que es por gracia, no es porque alguien lo merezca, sino que es un regalo que Él nos ha dado, fíjese, para que usted y yo podamos ser salvos. Hermano, entonces, no solo lo había perdido todo, fíjese, sino que parecía que ni siquiera había una pequeña esperanza para él. En algunas situaciones usted se ha sentido quizás ha llegado problemas en su vida donde dice, ya no podré salir de este problema. Quizás problemas legales, quizás problemas de cualquier índole. Quizás problemas amorosos, usted dice, esta situación no tiene problema. Pero vemos aquí, hermano, cómo el pasado de Mefiboset lo había marcado. Nuestro pasado nos marca, hermanos. Si a usted desde pequeñito le dijeron, mira, tú eres tonto y no sirves, ¿qué es lo que usted va a creer en su vida como adulto? Que es tonto y que no sirve. Si a usted en su vida le causaron un daño, ese daño todavía sigue en su vida. Y mientras que usted y yo no le demos la vida a nuestro Señor Jesucristo, ese trauma siempre estará en nuestra vida. Entonces, vemos que aquí lo manda a llamar el rey David. Mire lo más precioso. Lea, por favor, del 5 al 7 lo que dice. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Vemos aquí varias características, ¿verdad? Cualidades de Mefiboset. Él no dijo, hey, mire rey, mi papá, mi abuelo era rey, ¿verdad? Y era su rey también. Él le pudo haber dicho así. ¿Qué es lo que podemos llamar a eso? Él creería que tenía derecho a eso. Como cuando usted, ¿verdad? Oh Señor, mira, yo te sirvo, Señor, yo soy esto, yo soy lo otro.
Cuando usted viene al Señor, ¿de qué forma tiene que venir? Tiene que venir de una forma humilde. Dice la palabra de Dios que el que le busca de corazón, dice que no lo echará fuera. Véase, alguien mencionó el nombre de Mefiboset ese día y era el inicio de su bendición. ¿Alguien le habló a usted de la palabra del Señor? ¿Alguien le invitó a la mesa? Por eso cuando nosotros vamos a evangelizar, hermanos, ¿sabe usted que usted está llevando ya sea bendición o maldición a las personas cuando evangelizamos? Llevamos bendición, ¿por qué? Porque si la persona acepta al Señor, esa persona, y lo recibe de corazón, hermano, esa persona es salva, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero si a pesar de escuchar el Evangelio, ellos rechazan ese regalo maravilloso, ¿qué es lo que están haciendo? Están trayendo maldición para su vida, están trayendo condenación para su vida. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Llevar el Evangelio. Pero cuando no lo hacemos nosotros, dice la palabra de Dios que será responsabilidad de nosotros. Y que dice la Escritura que la sangre de ellos se da a derramar sobre nuestra cabeza. O sea, la responsabilidad nuestra es hablarles. Así que no se le olvide que Dios nos ha mandado para esa gran misión. Pero luego, hermano, vemos aquí que Dios está mencionando el nombre de cada uno de nosotros. Y nos quita el pasado nuestro. Cuando usted viene a Cristo Jesús, ¿qué hace Dios con sus pecados? Dice que se los quite y no se acuerda más. No es que Dios tenga amnesia, no es que Dios sea, verdad, que tenga un problema mental. No, es que Dios no quiere acordarse de su pecado. Dios no quiere, y dice que no solamente que nos lo quita, sino que también lo envía ¿a dónde? A lo más profundo del mar. Es decir, cuando Dios nos perdona, pero que usted lo hace de corazón. Le estoy hablando porque hay un requisito especial para que seamos perdonados. ¿Cuál es el requisito? Hacerlo de corazón, arrepentirnos de corazón. Porque hay personas que van a la iglesia, ¿verdad? Y dicen, oh, ¿verdad? Qué bonito aquí, y luego se quedan en la iglesia, pero de repente hay algo más interesante que la iglesia y se van, ¿verdad? Un placer, una muchacha, ¿verdad? Los caballeros, una muchacha, entonces, pues de repente, ¿verdad? Ya no les gustó aquello y ya se van de la iglesia y se alejan de Dios. Eso no es aceptar a Dios, hermano. La palabra de Dios dice que el que a mí viene, ¿qué pasa? Yo no lo echo fuera. ¿Y qué nos podrá apartar del amor del Señor? Cuando verdaderamente hemos aceptado al Señor Jesucristo, ¿qué nos apartará del amor del Señor? Ni muerte, ni desnudez, nada nos podrá apartar del amor del Señor. Entonces, cuando lo hacemos de corazón, Dios nos da algo que es el Espíritu Santo. Entonces empezamos a caminar, hermano, no por ojo, no por vista, sino por ¿qué? Por medio del Espíritu Santo. Empezamos a discernir mejor las cosas. Así que asegúrese que usted ha aceptado al Señor Jesús de corazón, porque cuando usted lo hace, mora usted en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué hace en usted? Dice que lo guía a toda verdad. ¿Usted sabe si es un hijo de Dios? Dice la Escritura que cada uno de nosotros nos debemos de probar a cada uno de nosotros si estamos en la fe. ¿Y cómo podemos ver que usted está en la fe? ¿Cómo podemos ver los demás? Por medio de los frutos que usted produce. Que de hecho es un solo fruto, ¿verdad? Pero son 9, lo dice la Escritura en 1 Corintios. Entonces, hermano, Dios se acordó de Mefiboset. Dios se acordó de usted. Dios se acordó de mí. Ni siquiera quizás estaba en nuestros planes, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Me contaba, creo que la hermana Gladys, que, ¿verdad? La hermana creo que hasta anduvo en otra religión, ¿verdad? La misma hermana Marixa. Y quizás alguno de nosotros, yo visité cuánta religión usted no se imagina. Y muchas veces iba a estas iglesias cuando había comida, fíjense. Íbamos cuando había comida. Pero después de eso, ¿verdad? Ya no íbamos. Y muchos vamos a la iglesia por interés, para ver qué hay. Y si no hay algo, nos inventamos, ¿verdad? Empezamos a criticar, empezamos a hacer estas cosas. Pero cuando se viene a Cristo de corazón, hermano, Dios nos sienta, nos da una silla, fíjese, para que permanezcamos en esa mesa del rey. Entonces, hermano, se postró ante el rey. ¿Por qué creen ustedes que se postró ante el rey? No pudo haberle dicho, mire, señor David, ¿verdad? Mi papá fue su rey, ¿verdad? Así que respéteme. No, él no dijo así.
lo hizo con miedo, fíjense. Sí, Señor, ¿verdad? Dice que todavía se postró ante él pensando que lo iba a matar. Porque ¿qué es lo que hizo Saúl con él, con David? A querer matarlo también. Entonces, que imagínense que mi papá, por ejemplo, alguien lo haya querido matar, ¿verdad? Y hay casos así, donde hay personas donde entre familias, ¿verdad? Hay una discordia y, ¿verdad? El papá tuvo, el abuelo tuvo rencillas con el abuelo del otro, y eso va de generaciones, hermano. Y eso nos demuestra, hermano, que lo que hay padres, y yo lo he escuchado más de una ocasión, donde nosotros aplicamos la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Nosotros como padres, para hacer algo tenemos que basarnos en lo que dice la Escritura. Porque hay padres quizás que nos están viendo que muchas veces le dicen a sus hijos, hijo, no te dejes. Si te dan una, tú da otra, ¿verdad? Hija, no te dejes, mira, jálale el pelo si te hacen eso. Los hijos de Dios nos dice la palabra de Dios, hermano, que no tenemos que hacer lo que el mundo hace. A los hijos tenemos que decirle, hermanos, que tienen que ser pacientes. Tenemos que enseñarles que deben de amar incluso a sus enemigos. Dice la palabra de Dios, hermano, que honrale es al hombre dejar pasar por alto la ofensa. Es decir, alguien nos ofende, hermano, no hay nada, fíjese, para un cristiano que le pueda dañar esa relación con Dios. Mucho le pueden hacer, pero un cristiano nunca guarda rencor, nunca guarda rencillas. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y es si usted tiene a Dios en su corazón, es lo que usted va a fluir en su vida, amor. Pero Mefiboset, vean lo que dice que se postró pensando que David lo iba a matar. Pero el rey tenía la intención de ¿qué, hermano? ¿Qué era lo que el rey quería hacer con él? A tener misericordia con él. Lo contrario de nosotros, siendo sinceros, ¿no es cierto? Le habían causado, la familia de Mefiboset le había causado daño al rey David. Pero él no dijo, voy a retornar el mismo favor a usted, voy a retornarle la misma maldición a usted. ¿Qué hubiese pasado? David lo pudo haber mandado a matar a este y lo hubiesen hecho. Pero no hizo así, sino que el rey, la intención de él era de darle las tierras, fíjese, que eran de su padre. Le dijo que no tuviera temor. Le dijo, tranquilo. Qué lindo es cuando usted va que lo para un policía, ¿verdad? Y usted dice, tengo el sticker malo, ¿verdad? Tengo las llantas malas, ¿verdad? Y ya ve usted las luces, ¿verdad? Pero de repente usted está nervioso y que el policía le diga, tranquilo, todo está bien. Como cuando usted va, ¿verdad? Que hay turbulencia, ¿verdad? En el avión, usted va en el avión, hermano, y de repente empieza a sacudirse. ¿Qué es lo que usted piensa? No me diga que piensa que ya voy a estar, ¿verdad? Usted piensa que ahora va a caer, ¿verdad? Pero cuando ya vuelve a la normalidad, ¿verdad? Que ya se pasó sacudida, ¿qué es lo que dice usted? Y ruegue a Dios que el piloto no esté borracho, ¿verdad? Porque si lo está... Pero, ¿qué dice usted, hermano, cuando tiene un problema y ese problema era más grande de lo que usted pensaba? ¿No le ha pasado a usted así? Hay problemas que usted los ve y dice, qué problemas son tremendos. Pero al final del túnel, ¿qué es lo que pasa? Usted aprendió y dice, Señor, me hiciste pasar por eso. A usted y a mí nos ha hecho pasar el Señor por muchas cosas, ¿no es cierto? Los jóvenes, quizás no, ¿verdad? Pero el Señor les va a pasar por situaciones en las cuales ustedes van a poder decir, Señor, esta prueba fue dura, como le pasó a Job. ¿Se acuerda lo que le pasó a Job? Hermano, si hay algo que podemos aprender de Job, es que él sufrió, hermano. Y eso, ¿sabe lo que nos enseña? Que Dios se manifiesta incluso por medio de ¿qué? Por medio del sufrimiento. Dios se manifiesta en nuestra vida por medio del sufrimiento, porque usted sufre y usted lo hace, hermano, con gracia, lo hace con voluntad. Señor, que sea tu voluntad, estoy pasando por este mal momento. Hermano, Dios tiene misericordia con usted. Dios le hace pasar por fuego. ¿Qué es lo que pasa con el oro para purificarlo? Tiene que pasar por fuego.
Y a veces tenemos que pasar en la vida por fuego. Problemas amorosos, problemas de finanzas, hermano, a veces, ¿verdad? Problemas, hermano, con los hijos. Usted dice, mi hijo rebelde. Usted dice, esta situación va más allá de lo que yo pueda soportar. ¿Y sabía usted que los hijos le quitan a las madres, más que todo a las madres, 10 años de vida cada uno? Usted refleja lo de sus hijos. ¿Por qué? Porque usted tuvo desvelos, ¿verdad? ¿Cuántas madres aquí han tenido desvelos? Todas. Y hermano, usted tiene como devoción a sus hijos. ¿Cuánto tiempo tenía, cuántas horas tenía que usted estar viendo a su hijo? 24 horas. Las madres, y nuestro respeto para las madres, ¿verdad? Nuestro respeto para nuestras madres, ¿verdad? Porque, hermana, con dolor Dios le mandó a parir primero a los hijos. Pero también sabemos su abnegación a sus hijos. Vemos el sacrificio que usted ha hecho por sus hijos. Pero le quiero decir algo, que esa abnegación, ese sacrificio, que no quede en vano. Hágalos, tráigalos a la casa del Señor, instrúyales al Señor, y verá usted que se va a ahorrar no solamente problemas en la vida, sino que dolores de cabeza y dolores de corazón. Porque qué triste, ¿verdad?, es que un hijo se vaya de la casa por rebelde, o que diga, ¿verdad?, como hay hijos que muchas veces malagradecidos que dicen, yo no pedí venir a este mundo, y le reclaman eso a sus padres. Le reclaman porque quizás la madre o padre solamente pueden darle ciertas cosas, pero no puedo darte cosas de marca, pero esto, no, yo quiero de marca, quiero el último celular, quiero el último regalo, y exigen, hermano, siendo no considerados con sus padres. Es algo que quiero decirle a los padres, a los hijos, honren a sus padres si usted quiere vivir larga vida. Es el primer mandamiento, dice la Escritura, con promesa. Eso quiere decir que cuando los jóvenes no obedecen a sus padres, van a tener consecuencias y eso les va a causar una vida más corta de lo que piensen. Entonces, hermano, Dios quiere bendecir, hermano. Dios quiere esa silla que usted se siente para que usted se sienta parte de la familia de Dios. Qué triste es estar solo. Cuando hay en la Navidad, por ejemplo, en la Navidad, ¿qué es lo que causa ¿cómo le podemos decir? Esa euforia en la gente? ¿Qué es lo que fíjese que sin pensarlo, la Navidad se siente, ¿no es cierto? No sé usted, pero yo veo la alegría de las personas, ¿verdad? Con las lucecitas, y usted va a los centros comerciales, se ve como un cambio, ¿verdad? Entonces, pero qué triste que usted esté solo, ¿no es cierto? O que cuando usted vaya a un lugar o en la escuela los jóvenes y se tengan que sentar solos, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted en un lugar donde no lo toman en cuenta? ¿Okay? ¿Cómo se siente usted en un lugar donde usted dice, bueno, me siento triste? No hay lugar para tristeza cuando estamos con Dios. Porque Dios llena cualquier vacío, fíjense. Vacío que muchas veces hay en nuestra vida desde chiquititos. Dios llena cualquier vacío de ansiedades, cualquier vacío de depresiones, cualquier vacío de drogas, Dios lo llena. ¿Sabía usted que los estupefacientes hacen eso en la vida de las personas? Los estupefacientes, más que todo, le dan a la persona una idea errónea de que eso va a resolver sus problemas. Y es por eso que la persona sigue en los problemas de drogas, pensando que eso le va a solucionar sus problemas. Y entonces quieren desviar los problemas por medio de el ingerimiento de sustancias. Vimos aquí, hermano, el pasado de Mefiboset. Vimos cómo el rey lo mandó a llamar. Y para terminar, hermano, vea lo que dice la Escritura del 9 al 13 de 2 Samuel, que es lo más importante que podemos ver aquí de la historia preciosa de Mefiboset. La mesa está servida, ¿qué hace usted? Vea del 9 al 13, ya para terminar. Nos dice la Escritura: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues te librarás
le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa, a mi mesa. Y tenía Siba 15 años y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿No le conmueve esa historia? A mí me conmueve mucho, porque después que nos hacen pensar que no servimos para nada, después que nos hace el mundo creer, hermano, el mundo es cruel. Hasta nos hemos creado y hay dicho, ¿verdad?, que dice, tanto tienes, tanto vales, y nada temes, nada valemos, hermano. Muchos de nosotros tenemos historias muy tristes, en la cual quizás no teníamos el alimento en nuestra mesa, y ahí me incluyo yo, hermano. Y he vivido situaciones adversas en mi vida. Pero Dios tenía un plan maravilloso para cada uno de nosotros, como lo tiene conmigo, para todos. Y vemos aquí a un hombre que vio perdido su vida, ¿verdad? Vio perdida su vida. Pensó que nunca llegaría la esperanza a él. Pensó que iba a morir, de hecho, no solamente dando vergüenza, ¿verdad?, sino que dice la Escritura, hermano, que fíjese que se arrastraba, dice, no podía caminar. Vemos a un hombre que quizás no había esperanza para él, pero alguien vino y le dio esperanza. Como Dios hoy en día le da esperanza a usted y a mí. Mire lo que pasó luego, sentado a la mesa del rey. Era tratado como ¿qué? Como hijo del rey. Y recuerden los hijos del rey David, ¿cuáles eran? Eran Joab, Absalón, Tamar y Salomón. Era como parte de los hijos. Yo no sé ese sentimiento, ¿verdad?, de poder ser padre y poder tener a un hijo natural y poder tener a un hijo adoptado. No lo sé. Pero me imagino que ese hijo que ha sido adoptado ha de pensar, no es mi papá o no es mi mamá, pero me quieren de la misma manera. ¿No es cierto? Que no hagamos esa acepción de personas. Dios no hace excepción de personas. ¿Sabía usted que las diferencias raciales, las diferencias de etnias, las hacemos nosotros los seres humanos? Porque vamos discriminando, ¿verdad? No, que aquel es de este color, aquel no es de este país. Entonces hacemos una diferencia. ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a todo el mundo? Él ama a todo el mundo. Dice, porque de tal manera amó a quienes, amó a los de República Dominicana, dice así, amó a los de Puerto Rico, de México, de Honduras. ¿Qué dice? No, dice amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. No haga excepción de personas. No juzgue. No vea a las demás personas inferiores a usted. Hay algo tan precioso que nos habla la palabra del Señor, que tenemos que vernos superior a nosotros mismos. Qué bonito fuese que todos nos viéramos con ese respeto, ¿no es cierto? Con ese respeto de vernos, porque si la Biblia dice que yo tengo que verle como superior a usted, ¿qué pasa cuando usted, con la autoridad? ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Cómo ve usted la autoridad? Usted la ve como superior, ¿no es cierto? Usted a un policía no le va a hablar mal. Usted ve a un policía ¿cómo ve usted a un policía? Con respeto. Con respeto. Pero imagínese que todos nos tratásemos así. Nadie es menos, nadie es más. Dios no hace excepción de personas. Fuésemos un mundo diferente, fuésemos personas muy diferentes. Pero ve, Mefiboset, hermano, escuche bien, fue vestido ¿cómo? ¿Cómo lo vistieron a él? Como los hijos del rey. Luego, hermano, ¿dónde se sentó él? Al lado del rey. ¿Pudo comer? ¿Qué era lo que le daban de comer? Fíjense que hay algo interesante que pasa en las casas donde hay los ricos, por lo general.
Usted sabía que muchas veces los ricos, ellos tienen su comida, pero a la que sirve, ¿qué es lo que tiene que comer? No lo mismo, fíjense. Y a veces pasa eso. A la sirvienta muchas veces, no, tú te comes lo que sobró antier, ¿verdad? Entonces, lo que ya no se quieren comer. Pero aquí Mefiboset, ¿qué era lo que tenía que comer él también? ¿Qué era lo que comía? Lo mismo que comía todos los demás en casa. Y así no hacemos acepción de personas. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de estas cosas? No, porque Dios es un ser justo. Dios le ama así como es usted. Claro, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, la Biblia dice que tenemos que ser como nuevas criaturas. Pero Dios nos ama como nosotros vengamos. Dios nos ama con nuestras imperfecciones. Dios nos ama con nuestras debilidades, nos ama con nuestros defectos. Y dice Mefiboset también, hermano, tuvo la sensación de vivir donde vivían los hijos del rey. Era lisiado, ya no se vestía como andrajoso, ya no se vestía para dar lástima, ya no se vestía para, ¿verdad? Muchas veces en nuestra sociedad, hermano, hay una victimización. Yo no sé si usted lo ha percibido, pero a veces hay personas que se hacen víctimas, ¿verdad? De la sociedad. Entonces, ¿verdad? No es que fulano me tiene que pagar esto, ¿verdad? Fulano me tiene que pagar esto, es que no nos comprenden, ¿verdad? Hay que tener una vida social, hay que venir injusticia social. Cuando la palabra de Dios dice que si usted viene viene a su mesa, ¿qué es lo que usted va a comer? ¿Dónde está la victimización entonces? ¿Dónde está el hecho de decir, hey Señor, que mire que soy pobrecito, ¿verdad? Y nos encorvamos, ¿verdad? Para dar lástima. Los hijos de Dios no damos lástima. Dice la palabra de Dios que somos ¿qué? Escuchen, en el Antiguo Testamento dice la Biblia que no somos ¿qué? No somos cola, sino ¿qué? Cabeza. Dice la Escritura, escúcheme bien, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Un cristiano nunca anda mendigando, nunca anda pidiendo prestado. Un cristiano, hermano, reconoce que hay problemas en la vida, pero es más grande Dios que su problema. Entonces, Mefiboset, hermano, dice, ¿dónde dormía Mefiboset? No lo mandaron a dormir al cuarto donde duerme el chucho, ¿verdad? Perro. ¿Dónde fue a dormir? También en la casa del rey, donde duermen todos los hijos del rey. Ahí dormía él también. Y sin lugar a dudas, los otros que eran hijos naturales, como pasó con el hijo pródigo, quizás decían, ¿verdad? Mira, este no merece eso. Póngase a pensar usted, porque como hijos también a veces somos celosos, ¿no es cierto? Con que son celosos nuestros hijos siendo hijos naturales, ¿verdad? Que porque le das a este, ¿verdad? Mi hijo este y el otro no. Pero imagínense los hijos naturales del rey. ¿Qué habrán pensado de Mefiboset? ¿Qué creen ustedes que hayan pensado? Bueno, ¿y este por qué está aquí? Ya empezaban los celos quizás. Y eso nos implica que no importa lo que la demás gente, nuestra sociedad, nuestra comunidad diga de nosotros. ¿Qué es lo que importa? Lo que Dios manda. No importa cómo se dirigen las personas a usted. No importa lo que la gente diga de usted. ¿Sabe qué es lo más importante? Lo que Dios dice de usted. Así que Dios le ha invitado a la mesa. Usted rechaza o acepta esa invitación. Dice la palabra de Dios, hermano, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Póngase de pie, por favor. Dice la Escritura en el libro de Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios le está llamando a su mesa. El rey le está llamando a su mesa. No se quede quizás dando lástima, dando vergüenza. Sea parte de esta bonita familia. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Cerrados los ojos, por favor, vamos a orar. Si usted está aquí y usted no tiene al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, yo le invito a que levante su mano. Dios quiere agradarle, Dios quiere bendecirle, Dios quiere darle un nuevo propósito. No importa si usted está lisiado, no importa si tiene defectos físicos o mentales, Dios le ama a usted. Dios quiere cambiar su vida, pero usted tiene que tomar una decisión.
arrepentirse de todo su corazón. Dice la palabra de Dios, hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Te damos infinitamente gracias, Padre, porque eres bueno. Te pido, Señor, por las personas que están acá, Señor, presentes en este lugar, Señor Santísimo. Y a las personas que nos están viendo por las redes sociales, déjeme decirles, no sabemos su problema, no conocemos su situación, pero cualquiera que sea, déjeme decirle que Dios tiene un plan maravilloso para usted. Dios le ama. Dios quiere que cambie su manera de vivir. Dios quiere que usted sea una persona diferente. Dios quiere darle una vida con propósito. Dios quiere que venga a sus caminos para que sea parte de esta linda familia. Si usted está allí y usted quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, repita con nosotros esta oración. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único Salvador personal. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero que también tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento de corazón, Señor, sálvame. Te lo ruego, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos, hermanos, por favor.